Bueno, buenas noches. Aquí estamos entonces para presentar el proyecto del 2018-2, pues que en mi caso se llama Wilson y Sabana. Entonces, para explicar la funcionalidad del proyecto, por decirlo así, o todo lo que se ejecuta dentro del mismo, la idea principal del proyecto como tal es crear unos usuarios o unos archivos los cuales vayan solicitando, por decirlo así, unos cupos, entre comillas, para eh, escoger un conductor el cual los va a llevar hasta el destino, el cual será la Universidad de La Sabana, o en su defecto desde La Sabana hasta las direcciones que ellos necesiten o pues que estén disponibles. Entonces, para crear el archivo, lo primero que tenemos para crear esto, lo primero que hicimos fue la creación de las interfaces. Entonces, dentro de las cuales van a estar introducidas todo el código. En total hicimos 5 interfaces como las que están viendo en pantalla. Y la primera interfaz, o sea, la imagen de salida va a ser esta, la ventana User Interface. Entonces, en ella encontramos un text field, dos text fields, que son pues uno de texto y el otro de passwords, en el cual se va a estar incrustado el usuario y la contraseña del usuario que se vaya a ingresar. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí, como se dan cuenta, introducimos esta variable de regístrate, en la cual al momento en que el usuario le dé clic, la va a llevar a la siguiente ventana, que es el executable, en el cual se van a empezar a hacer todos los registros, usuario, contraseña, código, el tipo del usuario que está o que comprende al conductor o al pasajero y la ruta. En este caso escogimos como rutas principales que es las que están como predeterminadas en los buses, que son las siguientes. Bueno, no me las muestra, pero son las que están ahí en los buses, que son desde la 45 con séptima, la 100, la autopista y pues como que las vías principales que pues conducen hasta la universidad. Una vez que se registre el usuario, pues aquí, a medida que hacemos esto, si nos vamos al código, nos vamos a dar cuenta pues de lo siguiente. Aquí lo que hace es, bueno, al momento de darle clic a esta, lo que dice esto es que lo va a llevar hasta aquí otra vez, por decirlo así, entre comillas. O sea, uno le da clic acá a lo que dice registrarse y lo va a llevar hasta esta ventana. Una vez haga eso, pues va a ser el siguiente proceso. Entonces, aquí el user nickname, pues va a pasar el usuario y la contraseña a esta para pues no tener que volverlos a copiar. Y aquí lo que va a hacer es lo siguiente. Como lo que tenemos que hacer es registrar un usuario como tal, lo hicimos por TXT, por registro de usuarios TXT o por creación de textos en TXT. Y con lo cual, pues hicimos esta clase, llamada la clase archivo, donde tenemos tres procesos principales o tres statics, que son archivo usuarios, el InfoReader, que hace de lector de texto, y el modificador de usuarios, en el cual, eh, pues como su nombre lo indica, vamos a hacer esos tres procesos. En el primero, vamos a hacer la creación del documento como tal. Entonces, pues aquí lo que dice este código es simplemente que vamos a crear un file writer para pues escribir el archivo y bueno, claro que esto aquí es innecesario, pero pues sí. Entonces lo que buscamos es un try y seleccionamos la ruta del archivo, ¿cierto? Entonces aquí ponemos la ruta del archivo, que es donde yo tengo guardado el documento donde se van a guardar los usuarios. Si el archivo existe, entonces, si el archivo no existe, perdón, vamos a crear el archivo. De lo contrario, pues ya sigue el código como tal. Y eso es lo que tenemos aquí. Apenas, o sea, el main va a estar puesto como Wilson y Sabana. Este es el main. Aquí está puesto el main. Entonces, cuando yo le doy a ejecutar el programa, lo primero que me muestra es esto. O sea, aquí tenemos, pues para iniciar todos los componentes o para iniciar todo el trabajo como tal, lo primero que llama es llamar a la clase archivo de creación de documento y lo crea, en el caso tal de que no lo tenga. Listo. Aquí la otra del InfoReader es para leer los documentos, pero bueno, ya después lo vamos a explicar.
Listo, entonces ¿cómo hacemos para escribir esos documentos? Aquí vamos a utilizar el InfoKeeper para hacer el ArrayList y el nuevo documento. Entonces aquí lo que vamos a hacer es todos estos espacios que están aquí, cuando se vayan llenando, lo que van a hacer es irse almacenando en usuario, en el objeto wheels que creamos aquí, y se van a ir almacenando. Cuando estén todos almacenados, eso se va a guardar en ese array, en el primer ítem del array. Y aquí nos damos cuenta que en el documento archivos recibe como parámetro un ArrayList. Aquí en el modificador de archivos de usuarios recibe como parámetros un ArrayList. Puede ser este o puede ser cualquier otro array. Lo que tenemos es que recibe como parámetro un array. Entonces todos estos documentos los recibe como parámetro y hace todo el proceso. Entonces el documento, o sea, selecciona el documento y una vez lo tenga seleccionado empieza a recorrer el array. Entonces como lo que vamos a hacer es escribirlo, pues el documento en este caso va a ser vacío porque es el primero que vamos a crear. Y aquí empieza a escribir todos los datos que estén registrados en el anterior, o sea, los datos que hayan sido puestos aquí en el executable. Y bueno, cuando termine el proceso, escribe una nueva línea, se cierra el escritor y listo, se cierra todo el proceso nuevamente. Y ya una vez realice el proceso, pues pasamos otra vez aquí al interface. En el interface, una vez se le da a ingresar, dependiendo si el usuario es pasajero o es conductor, lo va a llevar o al driver runnable, que es el de los conductores, o al user runnable, que es el de los usuarios normales. Entonces, aquí en el runnable de los conductores, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente, pues que una vez ingrese, el driver, el conductor, selecciona el horario de partida y cuando seleccione todo su horario de partida, lo que va a hacer es guardar ese horario, o sea, se lo va a agregar a el documento que ya se había creado. O sea, va a crear un nuevo documento con los mismos datos del conductor, pero ahora con ese horario que está ahí. Entonces, una vez lo cree, se guarda dentro del documento para que posteriormente podamos llamarlo nuevamente y mostrarle al usuario que es pasajero cuáles son los drivers que se acomodan al horario que él escoja. Entonces, una vez que yo coja aquí, por ejemplo, el usuario 1 es pasajero y quiere irse a las 7 de la mañana para la universidad. Entonces, yo le doy acá y el usuario me va a llevar a esta página. Y cuando yo le dé aquí seleccionar, me va a llevar a esta página, que es el user driver. Y aquí vemos que hay un espacio. En este espacio hay un text field que se va a llenar con lo siguiente. Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente, lo mismo. Hay un array que se va a llamar InfoUser porque vamos a llamar a la clase InfoReader para leer todo el documento que está guardado. Y vamos a crear un vector en el cual van a estar almacenados los usuarios que se acomodan al horario que haya escogido el pasajero. Entonces aquí vamos a recorrer nuevamente ese array y cuando lo recorramos vamos a hacer un condicional que si el horario seleccionado por el conductor, es decir, por el pasajero, se iguala a uno de los horarios de los que estén ahí. Por ejemplo, si yo escojo a las 7, va a coger todos los horarios que estén a las 7 de la mañana. Y además de eso, también para hacer el condicional un poco más exacto, pusimos aquí la longitud de la palabra conductor, entonces que es igual a 9. Entonces si es igual a 9, para quitar todos aquellos que sean pasajeros, porque puede que tengamos ese error, los va a llamar. Entonces al driver data, que es el vector que creamos, le va a agregar ese usuario, coma, o sea, el nombre del usuario en esa posición y la ruta, para que el usuario escoja cuál es la que más se beneficia o cuál es la que le sirve, dependiendo de la ruta que él necesite. Entonces aquí pues con el default model
para editar los combo box y pues seteamos el modelo dependiendo del default que hayamos puesto aquí en el public class, o sea, que hayamos declarado al principio. Y ya, por último, para también, como ese vector se va llenando de posiciones, es decir, de usuarios que corresponden a ese, pues la cantidad de usuarios va a depender de los usuarios que se le acomoden a su horario. Entonces, aquí como vemos, ese text field va a estar llenado por la cantidad de usuarios que haya. Entonces, de esa manera es que funciona todo esto. Para que funcione todo esto también lo que hicimos al principio, antes de crear todo, fue inicializar inicializar entre comillas los elementos o los objetos que van a ir ingresados en el array que vamos a ir recorriendo cada vez que llamemos al método leer o al método escribir, que son el user nickname, que son prácticamente todos los que están acá en el executable, que son el usuario en contraseña, el código, el tipo y la ruta, y además de estos también está el schedule, que es el de los horarios. Entonces, a través de getters y setters vamos a, entre comillas, a establecer todos los objetos que van a ir dentro del objeto nuevo, es un poco ambiguo el concepto, que van a estar aquí dentro del wheels, dentro de la clase wheels. Y pues así con esto ya pues funciona pues la parte principal de todo el proyecto, o pues la primera etapa de todo el proyecto de Wheels. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado. Bueno, en esta parte del video lo que vamos a hacer es ejecutar pues el proyecto como tal. Como vemos, esta es la ventana principal, pero pues antes vamos a crear un usuario. Por ejemplo, Santiago, pongamos la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 y pues ya ahorita vamos a poner cualquier código. Por ahora, pues conductor vamos a hacerlo pasajero y listo, lo registramos. Cualquier calle lo registramos. Vemos archivo previamente registrado, listo, entonces ahora vamos a hacer otro usuario. También ahora Sergio, por ejemplo. Con la contraseña también cualquier contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para hacerlo todo más fácil, y también un usuario aleatorio. Vamos a hacer, no sé, 147, el mismo, 147963. Y vamos a ponerlo de conductor. No, mejor de pasajero y ya después ponemos otro de conductor para hacer las pruebas. Entonces, vamos a crear otro usuario. Por ejemplo, Mister, aquí el suyo. Sí. Registramos como conductor y bueno, vamos a ingresar ahora con el usuario de Santiago, con el primer usuario creado. Misma contraseña y listo, tenemos esa, ingresar. Ahora pongámosle a las 10 AM y bueno, aquí lo que me hace es que, como se dan cuenta, pues me pone 0. ¿Por qué me pone 0? Porque no hay ningún usuario, no hay ningún conductor que esté registrado ya con ese mismo horario, ¿cierto? Entonces ahora, por ejemplo, el usuario de conductor, vamos a ponerlo, bueno, ingresamos el usuario y vamos a poner el horario de las 11 AM, ¿cierto? Entonces listo, queda el usuario del conductor con las 11 AM, ejecución finalizada, listo, total. Entonces ahora, por ejemplo, Sergio, que es el otro pasajero. Entonces, si nos damos cuenta, ponemos, por ejemplo, de las 10, un horario diferente al que está. También vemos que pues no funciona porque no está de acuerdo con el usuario que nosotros escogimos. Pero entonces ahora creemos un usuario, por ejemplo, el usuario de Patricia. Y vamos a hacer, listo, creamos el usuario con la contraseña, el código aleatorio y vamos a dejarlo como pasajero. Listo, lo registramos, queda registrado completamente y ahora creamos otro usuario pero de conductor, a ver qué pasa. Por ejemplo, Juan. Juan
con la contraseña 1234566, código aleatorio, y vamos a ponerlo de conductor. Entonces listo, modificado ese usuario. Entonces vamos a ponerlo a las 7. Juan se va a quedar registrado a las 7 de la mañana. Entonces ahora ingresemos con el usuario de Patricia para ver si al mismo horario sale el usuario de Juan. Contraseña 13456 y le damos a ingresar. Entonces si seleccionamos, nos damos cuenta que hay un conductor, que es Juan, en la calle 45. Y ya con esto pues nos damos cuenta que si funciona correctamente el proyecto, y pues ya nos dimos cuenta que creó el registro, y pues con esto damos por finalizada la ejecución del mismo.